jurisdicción o bajo la competencia de la ley anterior, y prácticamente esos expedientes, lo determina la ley, deben concluir en un plazo determinado. Independientemente de si están en sumario o están en plenario, claro, la respuesta de la ley era diferente. Si estaba en sumario, debía terminar con un sobreseimiento provisional, y si estaba en plenario, debía terminar con un sobreseimiento definitivo si luego, el transcurso de 3 años, no había actividad procesal de las partes, y si había suspensión, entre comillas, también de esa actividad. Eso fue determinado, y a lo largo del expediente, fíjense, estamos dictando una sentencia confirmatoria en el 2021, y estos casos debieron haber terminado prácticamente en el 2004, 2005, con una resolución definitiva. No fue así, se prolongó y hubieron sucesivas suspensiones nuevamente, lo que hace que tengamos que considerar nosotros las disposiciones expresas de la ley, pero en refuerzo a esa normativa que es bastante clara. Indudablemente también mi voto, lo que hacemos es referencia a una serie de fundamentaciones ya de orden internacional que tiene que ver con la duración de un plazo razonable, que es una cuestión diferente a la imprescriptibilidad de los hechos punibles, que, como fueron considerados por el tribunal en mayoría, son hechos punibles de lesa humanidad, dado que la comunidad internacional los consideraba en dicho carácter. Entonces, yo no pongo en duda, de hecho fue siempre una discusión doctrinaria del mismo carácter, lo referente a la irretroactividad de leyes que consideraban, por ejemplo, los delitos de lesa humanidad, pero también he expuesto que hay normativas del mismo rango, y sobre todo teniendo en cuenta el denominado jus gentium, también que se aplica en estos casos. Hemos considerado, sí, que los hechos son imprescriptibles en cuanto al régimen de la acción para que el ciudadano espere que el Estado investigue un hecho. Yo tengo entonces la posibilidad de elegir los momentos procesales en los cuales yo no corra peligro como denunciante, y que las condiciones políticas y legales del país me permitan, bajo protección misma del propio sistema, presentar una denuncia. No sea que yo presente una denuncia y el estado de cosas no cambió, y claro, el denunciado podría venir dentro de un régimen autoritario a poner en riesgo nuevamente mi vida o mi integridad física. Eso es una cosa, pero debemos recordar que las denuncias ya se instalan luego de la caída del régimen anterior, luego continúa ya un nuevo régimen, luego un nuevo régimen procesal, con una nueva institución como el Ministerio Público encargada de la investigación de estos hechos, y pese a ello el Estado no se había expedido. Con lo que de una u otra manera se dio el plazo razonable, que es un plazo tanto para víctimas como para victimarios, porque la víctima tampoco puede quedarse simplemente con el discurso del Estado que no se preocupe, que esto no prescribe, pero la víctima quiere justicia en un plazo razonable, al igual que el propio imputado, que está sometido al Estado, que también necesita una resolución al conflicto en un plazo razonable. Y esto, el voto, por lo menos en minoría, lo traté de fundar, reitero, dentro de la propia línea de fundamentos de la Corte Interamericana de Justicia, que en numerosos fallos habla de que el proceso penal pues debe concluir en un plazo razonable. Nosotros en nuestro sistema, en la ley de transición, se ha determinado no necesariamente un plazo razonable desde el punto de vista a que no tenga un plazo, y los plazos deben ser juzgados por los jueces superiores, sino que la propia ley ha determinado un plazo concreto que finalmente lo estima como un plazo razonable, pero es un plazo legalmente establecido en el que debían concluir las causas, y fulmina la no terminación de las causas
con un sobreseimiento libre en los términos del Código de la Ley de Transición, y por lo tanto ya no es que los hechos no hayan existido, sino que en el sentido práctico de terminar las causas, la ley fulminaba con el sobreseimiento libre para aquellas personas que no hayan tenido una resolución en ese tiempo. Doctor, el hecho que sea entonces un hecho considerado imprescriptible no significa que una persona esté sometida al proceso por muchos años y, como usted decía, alguien, o sea, todos necesitan una respuesta durante un plazo. Así mismo, Perla. O sea, Mm. acá también hay cuestiones que la propia Corte, no es el primer caso que ya, por lo menos yo emito en este sentido, ya he suscrito un fallo anterior con la cuarta sala, con el doctor Emiliano Rolón y la doctora Viviana Benítez, en el cual también se ha hecho lugar a la extinción. Ciertamente el Ministerio Público ha apelado dicha decisión, ha llevado a la Corte, está pendiente en la Corte de decisión, porque la Corte también tiene un criterio ya de la época donde el doctor Altamirano había resuelto por la vía de acción de inconstitucionalidad unos aspectos vinculados a la ley de transición, artículos que fueron declarados inconstitucionales, sobre todo el de agotamiento en un plazo que tenían que prescribir o terminar todos los casos. El Ministerio Público dijo, planteó una acción contra ello y la Corte la declaró como tal. Pero los otros artículos continúan vigentes y por lo tanto, además de esos artículos, está toda la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el plazo razonable. La Corte en un fallo anterior ha asimilado la duración del plazo razonable a lo que también la doctrina denomina la prescripción formal o procesal, cosa que en realidad cuando entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal poco deja de lado ya la duración procesal o la naturaleza procesal de la prescripción, y consecuentemente la nueva ley marca el rumbo, ¿verdad?, de lo que había que considerar. Pero finalmente eso se hace de mero óbito, es decir, una suerte de explicación al margen, porque lo que hemos utilizado como fundamento real para la toma de la decisión son las expresas disposiciones de la ley, en este caso de transición, que determina en qué tiempo deben terminar los procesos como una obligación al Estado. El Estado no puede no puede desentenderse de concluir la causa en un plazo razonable. La Corte Interamericana tiene filtros para analizar violaciones de los Estados para la resolución de estos casos. Y esos filtros son, por ejemplo, complejidad de la causa, una actividad dilatoria de las partes o del propio Estado para juzgar justamente la responsabilidad de quién es cuando un proceso no se concluya en un plazo razonable. Doctor, Entonces, es un cúmulo de informaciones que hemos plasmado en esa resolución. Doctor, a ver, el voto mayoría habla de que son hechos punibles de lesa humanidad, son imprescriptibles, ¿verdad? Usted, yo leyendo en su voto decía, eso es innegable, son de lesa humanidad, por más que tengan otra nomenclatura en el código anterior, no dicen tortura ni desaparición forzosa. Ahora bien, usted habla de que por la ley 1444 de transición, entonces tenían que tener sobreseimiento, sea provisional o libre, ¿verdad? Y que en este caso, doctor, si se puede denunciar en cualquier tiempo y si se sobreseyó solamente por el transcurso del tiempo en el proceso, no hay posibilidad de reiniciar, ¿verdad? Ya que sería el doble juzgamiento. Bueno, a ver, en principio nosotros, si juzgamos que un plazo pasó, los plazos son perentorios, ya no se puede como en lo civil, si tengo aún algo de tiempo, reiniciar, ¿verdad? En lo penal se me fueron los tiempos procesales de duración máxima y yo no puedo reiniciar, justamente porque esa es la vara de responsabilidad que el Estado no puede transgredir. El tema de la imprescriptibilidad se refiere al régimen de la acción Sí, de en la favor de acción. la víctima. Es una prescripción material. Pero Claro que al prescribir el proceso en sí, indirectamente prescribe otra vez la acción. bueno, a ver,
es que tenemos que comprender dos cosas. Por eso, para poder comprender, tenemos que hablarlo en el contexto del nuevo Código Penal que no regía en aquel entonces. Pero para hacerlo fácil, cuando se refiere, y toda la normativa internacional se refiere a la imprescriptibilidad de hechos de lesa humanidad, se refiere a que la víctima tiene el tiempo necesario cuando juzgue oportuno y menos riesgoso denunciar el hecho y obligar al Estado a su persecución. Claro, Entonces, antes lo que queda a salvo, no claro, podía lo que hacerlo queda, porque los que gobernaban eran los que justamente estaban claro, violando los derechos entonces, humanos, sus derechos que se digan. exacto. Entonces, una vez que el estado de cosas, las circunstancias del momento político en el que se vive, y entonces la víctima entienda de que ahora sí los vientos son más favorables para una investigación, pues el tiempo no transcurrió para la víctima para denunciar esos hechos de lesa humanidad. Ahora, denunciado y activado por el Estado la persecución penal, el Estado tiene una responsabilidad para con la víctima y para con el victimario y para la sociedad en toda. Es decir, el Estado tiene que investigar y realizar todo lo que sea necesario para culminar una investigación en un plazo razonable. No podemos cruzarnos de brazos y esperar simplemente bajo la consigna de que los hechos no prescriben, tampoco la acción procesal se extingue, que es un poco una decisión que la Corte asimiló la prescripción o la imprescriptibilidad de los hechos punibles de lesa humanidad, también a los efectos que tendría la extinción de la acción desde el punto de vista de la duración de un proceso como tal. Entonces, para mí son dos cuestiones totalmente diferentes. Sí, uno es de la acción y otro el proceso. Exacto, entonces son cuestiones de mismo rango internacional, del mismo rango convencional, y por lo tanto hay que armonizar, porque si no quedarían vacíos también esos mismos derechos si los declaramos incompatibles y vamos a hacer prevalecer uno sobre el otro, lo que no se puede hacer en este caso. Entonces debemos armonizar, y por lo tanto la armonización implica que el Estado tiene la responsabilidad de concluir en plazo razonable una investigación. Lo que pasa es que al final el Estado, si no dicta en plazo razonable, como dice usted, hace que el hecho quede impune. Claro, así mismo. Entonces, la víctima necesita un sí o un no, y el victimario también necesita un sí o un no, y que eso quede firme, para que la historia juzgue cómo actúa el Estado en función de la investigación, del ejercicio del poder punitivo que tiene y de investigación, ¿verdad? Es decir, el Estado es el responsable de que estos conflictos tan graves que ha tenido nuestro país concluyan en un plazo razonable. Doctor, una precisión más para esta denuncia, yo realmente no tuvimos el expediente en sí, ¿verdad? No se inició en julio del 89 la denuncia, según decían los antecedentes, o se inició en el 2000 recién. No, esto se había iniciado ya en el 89, al igual que la mayoría de todas estas causas, caído el viejo régimen, claro, se inician en 1989. En el 89. Pero recién en sí. el 2000, con la vigencia de la ley de transición, ahí recién entonces es donde comienza su análisis, ¿verdad? No, lo que sucede es que el Estado en el viejo régimen asumían la responsabilidad tanto jueces como fiscales. Luego con la ley de transición, que da la posibilidad de que el nuevo régimen procesal tome vigencia, vaya entrando en vigencia, lo que hace la ley de transición es poner un límite también al Estado y a la agencia de persecución y a la agencia jurídica para que concluyan las causas. Entonces determina los tiempos. Si estaba en sumario, pues se da un sobrecimiento provisional, y ese sobrecimiento provisional ya tenía que engancharse con los términos de la ley del nuevo Código Procesal Penal, que a su vez en crímenes determina 3 años para concluir. Exacto. Claro, bueno, sí, hay un tema de debate ahí, pero digamos que hoy por hoy la doctrina señala que son 3 años para crímenes y ellos ya han concluido. Y cuando estaban en plenario, pues por supuesto, si tampoco hay actividad procesal, entonces corresponde el sobrecimiento, en este caso libre, los términos de la ley de transición. Independientemente de que haya una cuestión a resolver por el juzgado, eso es, doctor. Claro, lo que sucede es que lo que la ley sanciona es la mora.
en este caso. Ya. La mora. No, no Entonces, es lo mismo que en lo civil y eso, donde sí hay no, no. No está... Ya no hay posibilidad de reiniciar el proceso. Entiendo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy amable. No, por favor, cuando quieran. Lo escuchaste aquí en PDS. Lo que mencionaba entonces de esta manera también el doctor Pedro Mayor Martínez. La verdad, Raúl, que es interesante lo que plantea. El hecho sí es un hecho de De ¿verdad? lesa humanidad. De lesa humanidad, pero tampoco puede la persona que está siendo investigada, o en este caso la víctima,